Es un placer, licenciado y compañero de la sección B, sexto ciclo. En esta ocasión el grupo 6 tiene la oportunidad de exponer los siguientes temas y mi persona le corresponde explicar sobre el derecho administrativo de trabajo y sus antecedentes. Se dice que la administración de trabajo es un término que en la actualidad comprende en un conjunto de actividades de la administración pública en materia de políticas nacionales de trabajo. Señala Santiago Barajas que la administración del trabajo es más que una ordenación jurídica, es un sistema o un aparato funcional de los órganos de la administración de los poderes públicos que son responsables o encargados de regular las relaciones laborales a lograr la participación de patronos y trabajadores que por medio de las organizaciones profesionales buscan la solución de problemas y conflictos que alteren la conducta social. Una de las finalidades del derecho administrativo del trabajo es dotar un conjunto de facultades al gobierno para impedir que se atente contra los derechos de la persona trabajadora. El origen de la administración de trabajo se remonta en el periodo posterior a la Revolución Francesa y otras naciones como España e Inglaterra surgen como producto del intervencionismo estatal en las relaciones para la aplicación de trabajo y se funda un Estado providencia que busca proteger a los considerados más débiles de los más fuertes para una situación de encontrar una solución a los trabajadores y empleadores para un marco de relaciones que se desarrolle verdaderas condiciones para no la explotación y en el área que se evidencia la más desigualdad. Uno de los factores más importantes es eliminar la desigualdad social y ampliar la seguridad social en donde los problemas alcanzados para proporcionar el guardián para el orden público de resolver con una simple medida de intervención del Estado, que en una forma progresiva a través de los medios y medidas, tomando en cuenta en el control del posterior de la administración del trabajo hasta que llegar en los servicios públicos para satisfacer los bienes públicos de que atendiera de una manera directa e inmediata. A continuación explicaré de los temas correspondientes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asimismo explicaré de su origen y dependencia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la institución gubernamental encargada de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones entre obreros y patronos, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. Cuando hablamos del origen del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el primer antecedente administrativo laboral que se encuentra en esta época está contenido en el decreto número 46 de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 26 de diciembre del 1944, publicado en el mismo día, emitido para el mejor desempeño de los negocios de la administración pública, organizando el Poder Ejecutivo a través de secretarías del Estado, entre las que se cuenta la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, la cual sustituyó a la de Gobernación y Justicia. Esta organización se modificó el 27 de abril del 1945 mediante el Decreto 93 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo. Mediante este decreto, el organismo ejecutivo
para el despacho de sus negocios se organizó por medio del ministerio. Determinado las funciones y atribuciones de cada uno de ellos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue creado el 8 de febrero del 1947 con la emisión que hiciera el Congreso de la República del decreto número 330, Código de Trabajo, que cobró vigencia el 1 de mayo del 1947 y en el artículo 274 del Código de Trabajo establece que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. La conformación del ente administrativo encargado de los asuntos de trabajo no se hizo sino hasta el 15 de octubre del 1956, fecha en la cual, mediante el decreto número 1117 del Congreso de la República, fue publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre del 1956 y que cobró vigencia el 18 de octubre del mismo año, y se estableció el Ministerio de Trabajo. El 29 de abril del 1961 se emitió el decreto 1441 del Congreso de la República, que contiene las modificaciones más grandes que ha sufrido el Código de Trabajo. En este decreto nuevamente se designa al Ministerio de Trabajo como Previsión Social y a partir de esa fecha ya se uniforma dicho nombre en documentos, actuaciones y en entidades relacionadas. Algunas ediciones publicadas a partir del 1956, sobre todo del propio decreto 1117, denominan equivocadamente el Ministerio como de Previsión Social, lo que no corresponde al nombre real. La dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de las funciones que las leyes del país asigna a la Dirección General de Trabajo como dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se da seguimiento al programa de divulgación de los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores, trabajadoras y empleadores, por la necesidad de que los involucrados en las relaciones laborales, mediante el conocimiento adecuado de sus derechos y obligaciones, desarrollan las mismas en un ambiente de armonía y respeto, que necesariamente ha de favorecer al sector laboral y el proceso productivo del país. Estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. La conformación del ente administrativo encargado de los asuntos de trabajo no se hizo sino hasta el 15 de octubre del 1956, fecha en la cual, mediante el decreto número 1117 del Congreso de la República, fue publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre del 1956 y que cobró vigencia el 18 de octubre del mismo año, y se estableció el Ministerio de Trabajo. El 29 de abril del 1961 se emitió el decreto 1441 del Congreso de la República, que contiene las modificaciones más grandes que ha sufrido el Código de Trabajo. En este decreto nuevamente se designa al Ministerio de Trabajo como Previsión Social y a partir de esa fecha ya se uniforma dicho nombre en documentos, actuaciones y en entidades relacionadas. Algunas ediciones publicadas a partir del 1956, sobre todo del propio decreto 1117,
denominan equivocadamente el Ministerio como de Previsión Social, lo que no corresponde al nombre real. La dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de las funciones que las leyes del país asignan a la Dirección General de Trabajo como dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se da seguimiento al programa de divulgación de los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores, trabajadoras y empleadores, por la necesidad de que los involucrados en las relaciones laborales, mediante el conocimiento adecuado de sus derechos y obligaciones, desarrollan las mismas en un ambiente de armonía y respeto, que necesariamente ha de favorecer al sector laboral y el proceso productivo del país. Gracias, estimado licenciado compañero. Les saluda Ricardo Cis Melchor. En esta ocasión les daré a conocer sobre los temas: la impugnación de las resoluciones administrativas de trabajo. El vocablo recurso es utilizado como sinónimo de impugnación y proviene del latín recursus, que significa acción y efecto de recurrir, vuelta y retorno de una cosa al lugar de donde salió. Las resoluciones administrativas son dictadas para que los servicios públicos cumplan con las funciones que son estipuladas a través de la legislación. Lo que hace la resolución administrativa es detallar, desarrollar o complementar lo fijado por la ley. La resolución administrativa se le denomina también recursos administrativos, impugnaciones, medios de defensa, derechos de revisión administrativa. Las resoluciones del Ministerio de Trabajo pueden impugnarse a través de los recursos administrativos, siendo estos el recurso de revocatoria y reposición. Según el artículo 265 del Código de Trabajo y el artículo 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Medios de impugnación que proceden contra los actos jurisdiccionales. En el derecho del trabajo guatemalteco existe la ventaja de que la mayoría de los medios de impugnación se encuentran concentrados en el artículo 365 del Código de Trabajo, pero la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Otro medio de impugnación que también se aplica supletoriamente al derecho de trabajo como parte de esa integración por omisión de procedimiento es el curso de queja regulado en el artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil, por medio del cual se pretende garantizar el derecho de defensa de las partes por negativa infundada del juez al no darle trámite al recurso de apelación interpuesto. Las faltas a las leyes de trabajo y prevención social. Son faltas a las leyes de trabajo y prevención social las infracciones o violaciones por acción o omisión voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando a la cual está señalada una sanción leve, que se cometan contra las disposiciones de este código o de las demás leyes de trabajo o de la prevención social. Si están sancionadas como multa en nuestro Código de Trabajo, como se indicó anteriormente. Las faltas a las leyes de trabajo y prevención social son penados como multas sin determinar cantidad alguna en dinero, sino que se establece por medio del equivalente de salarios mínimos mensuales. De ahí que conforme los salarios mínimos se incrementen con el curso de tiempo, de la misma manera las penas a imponer traducidas en dinero serán mayores
En muy pocos casos la sanción se impone salarios mínimos diarios y especialmente este último se aplica cuando el infractor es el trabajador o trabajadores según los artículos 269 y 272 del Código de Trabajo. Las sanciones por falta de trabajo son impuestas por el delegado departamental una vez recibida el acta circunstanciada del inspector de trabajo, y en caso que el infractor no quiera cumplir, el Ministerio de Trabajo debe recurrir al juicio ejecutivo laboral para obligarlo a cumplir. En caso de que el patrono o trabajador, sindicato sancionado, no esté de acuerdo con la sanción impuesta por el delegado departamental, puede interponer el recurso de revocatorio administrativo, y si éste le es desfavorable puede interponer el proceso contencioso administrativo ante el juzgado pluripersonal de la primera instancia de falta en materia laboral, artículo 415 al 418 del Código de Trabajo. Compañeros, licenciados, buenas noches. Mi nombre es Cindy Rosalí Sánchez Sucup y hoy tengo el agrado de exponer el tema de previsión social. Quiero empezar con la etimología de previsión social. Su etimología. Previsión, de latín preavisio, que significa que es el acto y efecto de prever, o sea, ver con anticipación futuras contingencias. Y social, de latín socialis, que es todo lo referente a la sociedad. Y la sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí conformando una comunidad. Antecedentes de la previsión social. Entre los antecedentes tenemos que la Constitución Política de la República de Guatemala de 1986 adoptó el término de seguridad social, no dando paso a previsión social. Sin embargo, la seguridad social y la previsión social están íntimamente relacionados entre sí. La seguridad social hace referencia a todas las prestaciones médico-hospitalarias conducentes a prevenir, conservar y restablecer la salud de todos los habitantes de una zona. Ahora bien, la previsión social se dedica a poner a todos los individuos de una nación a cubierto de aquellos riesgos que los privan de la capacidad de ganarse la vida. Estos riesgos pueden ser la enfermedad, la maternidad, la invalidez y así como otros. Ahora bien, vamos a conocer el concepto de previsión social. Previsión social es el conjunto de medios y acciones dirigidos a cubrir las necesidades de todos los integrantes de una nación. Su objeto es lograr que se mejoren las condiciones sociales, económicas y humanas de los individuos, protegiéndolos ante la pobreza, la desigualdad, el desempleo y todos los problemas que se derivan de la vejez. La previsión social prevé a corto, a mediano y a largo plazo contingencias que pueden afectar tanto a sus trabajadores como a diferentes dependencias. Estas contingencias pueden ser enfermedades, pueden ser invalidez, pueden ser discapacidades. También la previsión social es parte del derecho de trabajo. Los principios de la previsión social. La previsión social tiene varios principios fundamentales y básicos. Estos son el principio de solidaridad, el principio de participación social, el principio de integridad, principio de igualdad, principio de universalidad, principio de eficiencia y por último el principio de unidad. Estos son los principios básicos de la previsión social. Por último vamos a ver la educación en previsión social. Y se dice que la educación
de los trabajadores es considerada como la primera medida de previsión social y se define como la organización encaminada a preparar hombres de bien, hombres eficientes y capaces de adquirir cualquier empleo que le brinde la sociedad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Vivian Maribel Alqui López. A mí me tocó exponer el tema sobre la capacitación profesional de los trabajadores, la cual contiene los siguientes temas. El primero es colocación de los trabajadores, el segundo, habitación de los trabajadores, el tercero, recreación de los trabajadores, el cuarto, la higiene y la seguridad, y el quinto, riesgo profesional. ¿Qué es la capacitación profesional de los trabajadores? Es una organización encaminada a preparar a los hombres tanto como las mujeres para un trabajo útil y eficiente. Capacitación laboral son las acciones formativas que llevan a cabo a una empresa orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de sus trabajadores. En Guatemala se analizan desde dos puntos de vista, uno de acuerdo a los aspectos de educación general y el otro aspecto como la capacitación profesional. ¿Qué es la colocación de los trabajadores? Es una actividad encaminada a poner en contacto a los trabajadores que buscan una ocupación con los patronos en cuyos establecimientos donde ya existan plazas vacantes. Se conocen tres sistemas básicos de la colocación de los trabajadores: la intermediación, la acción sindical y la acción del Estado. La Organización Internacional de los Trabajadores acusa una doble tendencia: la supresión de las agencias privadas de colocación y la composición de las oficiales con representantes de los trabajadores y de los patronos. La primera, dicha tendencia se propone a evitar la explotación de los trabajadores, y la segunda, que quiere inspirar la confianza de los patronos. ¿Qué es habitación de los trabajadores? La habitación de los trabajadores es un derecho que tiene el patrono a darle al trabajador, ya solamente cuando sea trabajadores campesinos, según lo dice el artículo 145 del Código de Trabajo, y la Constitución Política de la República dice que es la obligación patronal de proporcionar habitación. ¿Qué es la recreación de los trabajadores? Es la prevención social. No solo ocupa la capacitación profesional, la colocación de la vivienda, sino también una de sus finalidades es la recreación de los trabajadores. En Guatemala existen dos sistemas: el sistema oficial proporcionado por el Estado, que existe una dirección de recreación sostenida en parte de fondos del presupuesto en generales de la nación, y el aporte del salario de un día anual que se descuentan a los trabajadores al servicio del organismo ejecutivo y el organismo judicial. El sistema privado se instituyó mediante el decreto número 1528 del Congreso de la República. Se administra a través del Instituto de Recreación de los Trabajadores, IRTRA, sosteniendo con aportes de los empleadores, y es recaudado por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué es la higiene y la seguridad en el trabajo? A nivel constitucional no se encuentra ninguna norma que se refiera a la higiene y a la seguridad del trabajo, pero en el Código de Trabajo sí lo establece en el título 5, capítulo único denominado Higiene y Seguridad en el Trabajo, comprendido desde el artículo 197 al 205, señalando aspectos como el empleador está obligado a aportar precauciones necesarias para proteger la vida y tomar medidas para prevenir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades e incendios. El trabajador está obligado a cumplir normas sobre higiene y seguridad, indicaciones e instrucciones que tengan la finalidad de proteger en su vida, salud e integridad.
Todo patrono o su representante inmediato o contratista debe adoptar y poner en práctica en lugares de trabajo las medidas adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida y la integridad corporal de sus trabajadores. ¿Qué es el riesgo profesional? Son causas que pueden provocar enfermedades o accidentes ocasionados en el trabajo y que producen incapacidad relativa o permanente. Enfermedades profesionales. El patrono está obligado a velar por la higiene y la seguridad en el trabajo para evitar riesgos cuando son de orden material. Se refiere a la falta de protección, mantenimiento en máquina, instalaciones deficientes, entre otros. Cuando son de orden personal se refiere a la fatiga, el cansancio física o mental, edad, inconveniente, entre otros. La prevención de enfermedades y accidentes del trabajo cumplen con propósitos de distinta especie. Tenga cada uno de ustedes muy buena noche. Mi nombre es Lesbia Janet Rodríguez Oliva. Estaré compartiendo con ustedes los siguientes temas de la seguridad social, los cuales son antecedentes, contenido, programa de invalidez, vejez, sobrevivencia y maternidad. Se dice que el derecho a la seguridad social nace a fines del siglo XIX con la crisis de la Revolución Industrial en los países industrializados, los cuales son Europa, Inglaterra, Francia, España, Checoslovaquia y Alemania. Esto aparece con la necesidad de la protección frente a los problemas del industrialismo. Se dice que ello también provocó lo que es la evolución histórica de la seguridad social basada en clasificación de responsabilidades. La responsabilidad de los trabajadores que contrataban seguros privados a costa de las asociaciones sindicales, que luego son acompañadas también de empleadores progresistas. Podemos encontrar lo que es la responsabilidad compartida. Cuando hablamos de responsabilidad compartida, esta se refiere a que puede ser entre empleadores, el Estado o la sociedad. También encontramos lo que es la responsabilidad basada en la solidaridad cooperativa. Se dice que cada sector, cada actividad se ocupa de los problemas que genera el hecho con independencia, ya sea del Estado o el resto de la sociedad. También podemos encontrar lo que es la responsabilidad social. Se dice que la responsabilidad social rechaza el mecanismo del seguro privado y adopta una forma que ahora le llamamos lo que es el seguro social, abriendo camino a la terminología que usa la materia, que es basada en la responsabilidad social. A partir de 1880 a 1890, los principales problemas que debían ser cubiertos, por un lado, era la protección a las familias numerosas, a los menores, a las mujeres que trabajaban agobiantes jornadas de trabajo sin un límite de horario. Por otro lado, también eran los accidentes de trabajo, ya que las personas sufrían accidentes, quedaban marginadas o en la calle para siempre. Posteriormente aparecen otras contingencias como las desocupaciones. Sin embargo, las contingencias más comunes eran las enfermedades y los accidentes de trabajo. Se dice que la reforma de la seguridad social de Bismarck comenzó en 1883. Este año se crea el seguro de la enfermedad obligatorio para todos los trabajadores en relación a la dependencia de la industria. También la creación del Seguro Social en Guatemala llega al país de dos técnicos en la materia, del licenciado Óscar Barahona Streber y el actuario Walter Dittel, que prepararon el estudio de las bases de la seguridad social en Guatemala. El 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República de Guatemala emite el decreto número 295 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. Se crea así una institución autónoma del derecho público. Esto se refería a la personería jurídica propia y plena para la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en beneficio del pueblo. Antecedentes EMA. En el año 1947, mediante la aprobación del acuerdo número 12 de la Junta Directiva, se creó el programa de accidentes de trabajo como la fase inicial de la aplicación total del régimen de seguridad social, habiéndose iniciado en el departamento de Guatemala. La ley protectora de obreros
sobre accidentes de trabajo de 1906 contiene las normas que anticipan la futura previsión social. A partir de mayo de 1953 se otorgaron en el Departamento de Guatemala los beneficios del Reglamento sobre la Protección Materno-Infantil por medio del Acuerdo número 230 de la Junta Directiva, vigente hasta el año de 1968 por medio del Acuerdo 475 de la Junta Directiva. Entra en vigor la aplicación del Programa de Enfermedades y Maternidad en el Departamento de Guatemala, creado por el Acuerdo número 410 del órgano director en el año 1978 y 1979. Se dice que en el año 2002, según el acuerdo número 1905 de la Junta Directiva, se aplicó a los departamentos de Alta Verapaz, Retaluleu, Izabal, Quetzaltenango, y en el año 2003 el acuerdo 1121 de la Junta Directiva a los departamentos de Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y Jutiapa alcanzaron la cobertura a los 19 de los 22 departamentos del país. Encontramos lo que son los antecedentes del programa IBS, lo cual significa invalidez, vejez y sobrevivencia. El programa fue creado por medio del acuerdo número 481 de la Junta Directiva el 30 de diciembre de 1968. El acuerdo entró en vigor a partir de marzo de 1977, que fue reformado a través del acuerdo 788, que entró en vigor desde marzo de 1988. El programa de IBS tiene cobertura nacional desde su inicio. La edad determinada para concesionarse en su inicio fue de 65 años. También encontramos lo que es el contenido de la seguridad social. Se dice que es el derecho de la seguridad social, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la protección a las denominaciones de contingencias sociales como la salud, la vejez, la desocupación. Cuando hablamos de todo esto, se trata de los casos de la necesidad biológica y económica. Es una de las ramas más complejas del llamado derecho social, ya que comprende el entramado jurídico compuesto por varias legislaciones, cada una de las cuales presta características particulares determinadas. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado por una o varias instituciones debidamente coordinadas. Las características de este servicio público son: nacional, se prestan a todos los habitantes de la República debidamente afiliados en el territorio guatemalteco. Unitario, en la actualidad únicamente es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es quien se encuentra a cargo de la seguridad social y funciona como una autoridad autónoma o una personería jurídica. Obligatorio, su afiliación no es de carácter voluntario u optativo. La Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, en su artículo 27 de este cuerpo normativo, regula que todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de la producción de artículos y servicios están obligados a contribuir al sostenimiento del régimen de seguridad social en proporción a sus ingresos y tienen el derecho a recibir beneficios para sí mismos o para sus familiares que dependan económicamente de ellos. Se dice que el instituto goza de una amplia libertad de acción para ir incluyendo gradualmente dentro de su régimen a la población de Guatemala, de conformidad con las siguientes reglas. Se dice que debe tomar siempre en cuenta las circunstancias sociales y económicas del país. Debe empezar solo por las clases trabajadoras y dentro de ella. Encontramos que el fin de la seguridad social es proteger a las personas que sufren de cualquier tipo de contingencias, estas circunstancias de la vida que disminuyen en forma parcial o total al ingreso del hombre. Encontramos entre las contingencias cubiertas están las siguientes: pueden ser biológicas, lo que entra maternidad, vejez o muerte. Encontramos lo que son las patológicas, las cuales son enfermedades y accidentes de trabajo o riesgos laborales, invalidez, jubilación por invalidez y asistencia médica. Encontramos los que son las sociales. Nos referimos a cargas de familia,
asignaciones familiares, asistencia médica, desempleo, salarios asegurados y asistencia médica. El contenido. En el convenio 102, cuya entra en vigencia, data del año 1955, establece las normas mínimas sobre la seguridad social y contempla los siguientes derechos: asistencia médica, preventiva o curativa, presentaciones familiares, presentaciones de maternidad, presentaciones de invalidez, de vejez o sobrevivencia. Los tipos de las prestaciones son los dos tipos de prestaciones según la seguridad social, son los siguientes. Encontramos lo que son servicios, beneficios y prestaciones. Marco normativo. La seguridad social es un conjunto de medidas destinadas a garantizar a la sociedad una protección adecuada contra ciertos riesgos a que está expuesta una persona. La Constitución Política de la República protege no solo a la persona en forma individual, sino también a su grupo familiar. El desarrollo de los programas de invalidez, vejez y sobrevivencia que han implementado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contenido en el Acuerdo 1124 de la Junta Directiva de dicha institución, las cuales están integradas por normas constitucionales, internacionales, ordinarias y reglamentarias vigentes en nuestro país. Son diversos criterios sustentados por la Corte de Constitucionalidad, las cuales, en aplicación de lo que regula el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad sobre la observancia obligatoria. Se dice que la normativa nacional, las principales fuentes del derecho de la seguridad social, podemos encontrar lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. La Junta Directiva emite los reglamentos que regulan los diversos programas que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entre ellos, los más importantes se pueden mencionar: Acuerdo 1124, que contiene el reglamento relativo al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Acuerdo 1002, que contiene el reglamento sobre la protección relativa a accidentes. Acuerdo 410, que contiene el reglamento sobre protección, enfermedad y maternidad. Acuerdo 468, que contiene el reglamento de protección en dinero, entre otros. El Acuerdo 1124 sobre la protección relativa a la invalidez, vejez y sobrevivencia contiene las siguientes definiciones. Afiliado se refiere a la persona individual que mediante un contrato o relación de trabajo presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros a un patrono formalmente inscrito en el régimen de seguridad social. Luego encontramos lo que es asegurado. Asegurado se refiere a la persona que tenga derecho a la protección relativa a invalidez, vejez o sobrevivencia de conformidad con las normas contenidas en este reglamento. Pensión. Pensión es la prestación en dinero que se paga por mensualidades vencidas al pensionado o al beneficiario con derecho. Luego encontramos lo que es pensionado, afiliado o beneficiario que adquirió esta calidad mediante resolución firme. Encontramos lo que es invalidez, incapacidad del asegurado para procurarse ingresos económicos como asalariado en las condiciones o que obtenía antes de la ocurrencia del riesgo de que lo originó. Vejez. Para los efectos de este reglamento, el Estado que adquiere un asegurado al cumplir determinada edad. Luego encontramos lo que es sobrevivencia. Es el estado en que quedan los beneficiarios dependientes económicos con el asegurado. Asignación familiar. La prestación en dinero que se reconoce al pensionado por invalidez o vejez por cada una de las cargas familiares que señala este reglamento. Luego encontramos lo que es carga familiar. El beneficiario del asegurado que da origen a una asignación familiar. Por último, encontramos lo que es remuneración de base. Cantidad en dinero que sirve a base para determinar el monto de la pensión en los riesgos de invalidez, vejez o sobrevivencia.
El máximo de la pensión es de 80% de la misma.